Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¡Sí! Bueno, las grandes historias pues tienen grandes protagonistas, por supuesto. Y a la hora de exponerlas al público, pues evidentemente uno tiene que documentarse en condiciones, además. Hoy voy a hablaros de algo que ocurrió cuando yo tenía 12 años. Estaba jugando seguro al Street Fighter 2 o a la Game Boy. Y mientras tanto, en Rugua, Zimbabue, África, 62 niños cambiaron su vida para siempre. Podrían haber tenido un arco iris doble, podrían haber sido testigos de un tornado múltiple, pero no. Lo que les ocurrió fue un avistamiento de seres ajenos a la Tierra que tuvieron interacción mental con ellos. ¿Cómo empezar este programa y documentarse ante esto? Bueno, espero que tengáis vuestro móvil cerca, porque me están llamando. Vaya. Sí, vamos a cogerlo. Sí, cariño, tranquila, lo cojo yo. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Steven Spielberg? Vaya. ¿Qué me está diciendo usted que es Steven Spielberg? De los Spielberg de toda la vida. Sí. Ahora mismo le llamo, sí. Sí, mi marido es director de cine, sí. Que quiere hacer un documental sobre eso y que quiere que mi marido haga el documental sobre eso. Muy bien. Oye, corazón, vente para acá. Y así puedo empezar este programa que es bastante interesante, del cual el señor Randall Nickerson hizo un documental llamado El Fenómeno, que os recomiendo que veáis si tenéis algún momento libre de vuestra vida, y que muestra bien lo que ocurrió aquel 15 de septiembre y 16 de septiembre. Estamos en el 30 aniversario, por supuesto tenía que hacer un programa de esta movida, ¿no? De 1994. Bueno, vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida, esa que nos gusta coger de vez en cuando, y vámonos para allá. Vaya, es el recreo. Hay niños en la escuela Ariel de Rugua, en Zimbabue. No hay adultos. Vaya, están haciendo una reunión y resulta que solo hay niños. Curioso, igual que en el caso de Cheshire del año 1977 y de Voronezh en la antigua Unión Soviética en el año 1989. Todos los testigos fueron niños. Por cierto, estamos viendo ahora mismo en las imágenes los dibujos que hicieron aquellos niños de la escuela de Cheshire, que observaron algo similar a lo que observaron los niños de África, de la escuela de
Ariel. Allí estaban, mostrando todos la perspectiva de lo mismo que habían observado. Y muy bien, nos vamos al año 1994 y 62 estudiantes exponen que observan como tres esferas plateadas, fantásticas, en el cielo. Y desaparecen de un golpe en otro sitio. Y además hacen como destellos de luz. Y se quedan, pues poco menos que flipando. Esa es la palabra más cercana para sus sensaciones y sentimientos. Aparecen en un sitio y vuelven a aparecer en otro sector. Esferas que además van emitiendo, curiosamente, además de destellos blancos, también destellos de color rojo. Esferas del Atlético de Madrid, podríamos decir. Pero lo cierto es que no se iban. Y claro, la curiosidad infantil pues hizo que fueran a donde fue su última localización. Pero al llegar allí, muchos se horrorizaron ante lo que vieron, porque no era algo circular lo que había. Lo que observaban era un disco que estaba tomando tierra. Además con una especie de tren de aterrizaje. Y que además estaba aplastando los que serían los tallos de cactus y de trigo de esa zona, que fueron, por cierto, fotografiados por los primeros periodistas que llegaron a la zona tras lo que aconteció. Cactus que se quedaron aplastados. Un gran peso cayó, sin ninguna duda, sobre ellos. Niños, pues, viendo un disco en el recreo. Increíble. Niños que tienen miedo. Otros niños que tienen curiosidad. Otros niños que dicen, me acerco. Quiero ver más. No sé si yo sería uno de los tres, pero seguramente querría ver más. Tendría esa curiosidad infantil. Y es que a mí el tema Martian, pues creo que me gustaba ya desde una temprana edad. Hablamos de chavales de entre 6 y 12 años. Parece que el ovni es plateado. La distancia a ellos es de 100 metros. Van corriendo a por él. No se lo podían creer, evidentemente. Y más allá de lo que sería una sorpresa absoluta y total, en el pasto donde está ese cacho ufazo, con ventanas en su parte central, de la parte de arriba, con forma de cúpula, sale un ser con una especie de mono negro, como el que llevan los buzos, según dijeron los pequeños testigos. Y se mueve a cámara lenta, se mueve
como si estuviese, pues, como en el agua, o como cuando vemos nosotros a los astronautas en la Luna, en otra gravedad que no es la suya. Ese ovni está entre diferentes árboles también, igual que ocurrió también en Cheshire. Curioso. ¿Qué pasa? ¿Que no hay ningún adulto que pueda corroborar todo eso? No, todos estaban dentro y los niños estaban fuera. Ese primer ser que acaba de salir empieza a deambular por la zona. Su cuello es pequeño. Mide 1 metro. El traje es, sin ninguna duda, de color negro, brillante y también ajustado. También es escuálido el cuello que tiene. Es algo curioso. Más curioso todavía es ver su cara. Una cara estrecha, ovalada, brazos y piernas sin ninguna duda delgados también, y ojos enormes, como si tuviesen la forma de pelotas de rugby. Esta fotografía que estoy mostrando en la portada y que estáis viendo en las imágenes fue una de las mejores que pudo exponer lo que ocurrió. La entidad aparentemente andaba, pero estaba como ajena a los chavalines. No tenía un gran interés, o al menos aparente gran interés en ellos. Eso sí, cuando ese ser andando se da cuenta de que le están mirando a él, se mete dentro del ovni otra vez. A partir de ese momento, las versiones son múltiples, pero sí que hay algo extraño. Parece que sale un segundo ser. Este tiene el pelo largo. ¿Puede haber aquí teoría de la distorsión? Sí, sin ninguna duda. Pero también salen otros por parejas. Son dibujados por los chavales cuando se les pide información al respecto de lo que ha pasado. Y también van con movimientos como lentorros. No es, sin ninguna duda, su gravedad, o al menos alrededor de ese ovni, de ese objeto volador no identificado, hay un campo magnético que les impide moverse tal y como nos movemos nosotros en la Tierra. Las descripciones, desde luego, pues van entre 2 seres y 7 seres, todos vestidos de negro, como si fueran buzos, como acabo de decir, con una cabeza gigantesca y más bien verdosa. Curioso el tema, porque muchas veces pues se habla de que, bueno, pues los famosos grises no son los típicos grises y se les pone más bien una descripción blanquecina a su tono de piel. No, los chavales dicen en sus descripciones que tienen la cabeza más bien verdosa. Es fascinante porque
hay una inmensa cantidad de información gráfica al respecto de lo que ocurrió después, porque claro, los chavales se quedaron allí todos o casi todos, menos 4. Hubo 4 que querían más. Se quedaron a una distancia de 1 metro de ellos. Básicamente casi los podían tocar. Y tuvieron pues una... podría decirse pues un momento de interacción con estos seres que han bajado a ese sitio remoto de la Tierra. ¿Qué información sería para un chaval de 12 años? La información era que la humanidad no está haciendo las cosas bien para con la naturaleza de nuestro planeta y que la tecnología podía ser peligrosa para nuestra especie. Desde luego es fascinante porque el grafismo de lo que se pudo llegar a ver cuando todos volvieron como locos a decírselo a los profesores, pues es fascinante. Los dibujos son increíbles. Cada uno desde su perspectiva, sin ninguna duda, pero son increíbles. Y ante todo esto hay un protagonista. Y es que, bueno, la noticia salta, los periodistas empiezan a llegar lo que serían los fotógrafos, que llegan a descubrir los lugares de aterrizaje y a fotografiar las plantas aplanadas y a ver que después de hablar con los niños sabían del tema porque el día anterior, el 15 de septiembre, también habían tenido un avistamiento ovni de forma cilíndrica, como los típicos que se suele llamar de, pues vaya, nodriza, se suele llamar así en ufología, como viendo la posibilidad de realizar la operación que se realizaría el día después. 30 años después, los chavales siguen diciendo y manteniendo su versión. Y el tema es que en aquel momento, pues, se lo contaron a los profesores y los profesores, por supuesto, bueno, vale, niño, no te creo. Pero cuando llegaron a casa, muchos de ellos no podían dormir. Y empezaron a tener ataques de ansiedad. Y empezaron a ver que necesitaban ayuda psicológica ante lo que habían visto. Sobre todo los que habían estado más cerca de aquellos seres ajenos a la Tierra. Entonces, aquí entra en escena alguien que no tiene nada que ver
con la ufología y que se llama John Mack. John Mack, director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Harvard. Premio Pulitzer. Y con el cual Steven Spielberg, en el año 1994, también habla al respecto de este asunto. John Mack lo deja todo, premio Pulitzer, que lo que tenía que hacer es pues seguir haciendo libros o seguir con su trabajillo o trabajazo en Harvard. No, se va para Zimbabue a entrevistar a los niños. Los separa en clases diferenciadas y les hace entrevistas. Les hace hacer los mejores dibujos que puedan al respecto de lo que ha sido su avistamiento. Algunos de ellos pues tienen dibujos que son muy simples, pero hay otros, los que podríamos decir que tienen mayor coeficiente intelectual, que vaya, expone la situación, como esta que estamos viendo, en la cual es un dibujo con los árboles, ese ser que tenemos delante con la cabeza ovalada y los ojos, diferenciados los ojos con respecto a los ojos de los niños, sin ninguna duda son mayores, y con una altura mayor, pero por la importancia que le da en aquellos momentos, pues ese avistamiento. Aparecen también las nubes, y él va poniendo incluso lo que son los nombres de cada uno de los elementos de la escena, e incluso las expresiones de sus compañeros. Muchos de ellos estaban asustados, como vemos. Otros están asombrados. Otros se van a marchar. Pero hay otros que son los que se acercan, igual que él. Hay más dibujos que son increíbles, como esas luces que son tan brillantes como el propio sol cuando se ilumina con el agua, según las declaraciones de los 62 niños. Luces, esas luces rojiblancas que se movían de un lado a otro, pero que al tomar tierra tienen ese brillo más bien azulado. Es fascinante porque, bueno, John Mack lo que quiere al llegar allí es saber si los niños están ante una, pues poco menos que una histeria colectiva infantil, o están diciendo la verdad, o lo que vieron, lo vieron de verdad. Y empiezan a observar John Mack y los profesores de la escuela Ariel, pues como frases que son idénticas, como por ejemplo la cámara lenta, al respecto de una gravedad diferente. También los 4 niños que se acercan exponen que la comunicación es telepática. ¿Pero cómo lo hacen? Pues con los idiomas, con la forma de expresarse que tiene un niño, que es que el ser le hablaba por los ojos.
Y el mensaje es idéntico en los 4. Que había que cuidar el planeta y que la tecnología era un peligro para la humanidad. Desde luego los monos ajustados siempre aparecen en sus dibujos. Y también en lo que sería el disco aterrizado aparecen como una especie de ventanillas en la parte central. Algunos de los niños ponen esas ventanillas como intermitentes y otros las ponen como si fuese una franja entera de ventanas. Es posible que estuviesen exponiendo que se encendían y apagaban, como tantos y tantos casos de ovnis que hemos visto los adultos en miles y miles y miles de partes de nuestro mundo. Es fascinante el hecho de... Bueno, pero vamos a ver. John Mack es un científico. Querría ver las fotografías, los lugares donde se posaron aquellos objetos. El fotógrafo Gunther Hofer, uno de los primeros testigos que llegó tras el incidente, pues pudo fotografiar espigas de trigo aplastadas y agujeros de hecho con forma de ángulo de cuña, como si fuesen realmente las patas de lo que sería pues ese objeto. Los padres es que no se lo podían creer, pero tenían a los niños sufriendo en casa. No podían dormir. Y les preguntaban, los niños exponían el tema y pues no sabían qué hacer como padre. Pues claro, tu niño te dice el tema y dices, pero bueno, pues no sé, la reunión de pues de padres que tengamos, pues lo hablaremos. No, aquello era algo urgente. Sobre todo porque estamos hablando de algo que como ufólogo ya empiezo a observar como una operación. El día anterior, el objeto cilíndrico aparece. Estudia el terreno para ver si es posible lo que se va a hacer el día 16. 30 años han pasado ya. Da igual. Y efectivamente, se repite el patrón de lo utilizado en la escuela Cheshire. Y de hecho hay 2 localizaciones. No una solamente, sino 2. Porque el fotógrafo, en este mapa lo estamos viendo perfectamente, localiza lo que serían 2 sitios en los cuales los niños vieron ovnis descender. ¿De cuántos ovnis estamos hablando que llegaron a tomar tierra y de cuántos marcianos estamos hablando que llegaron a tener interacción con los niños? Hay una parte al norte y hay otra parte al sur cuyas huellas sí fueron perfectamente halladas por este fotógrafo. Claro, todo esto, ¿cómo se puede llevar? Pues
La BBC se enteró de esto y fue a verlo. La BBC local. Mandaron allí. Y todo esto gracias a la investigadora de ovnis, Cynthia Hind. La atmósfera que había pues era como de confusión, emoción, miedo por si volvían, miedo ante la fotografía que tenían los niños de aquel ser o aquellos seres en su mente aún, si se recuperarían. Muchos no se han recuperado y tienen trastorno obsesivo compulsivo con respecto a un tema de estrés postraumático. Y bueno, pues la BBC llegó allí, empezó a filmar y se dieron cuenta de algo. Había, esto es en los días posteriores, cuando llegó la BBC, empezó a filmar la escuela Ariel y vieron en lo que sería la montaña cercana una especie de luz, una luz continua, y les destellaba. Decían, joder, pues no sé quién será, nos está dando con un espejo a nosotros, justo a nosotros, vaya, qué puntería tiene. Cuando empezaron a observar lo que habían grabado, la película de las cámaras estaba dañada. Hubo una incursión en la primera investigación gráfica de la BBC. Interesante. Y también interesante que los medios locales, y además un medio inglés, fuese inglés. Los que estuvieron allí. Bueno, las descripciones de los estudiantes eran desde luego muy consistentes. Eran bajitos, 1 metro, y el tema sería, pues, claro, ¿por qué lo dejaría todo un premio Pulitzer para ir a donde Cristo perdió la sandalia, con todo respeto para las personas religiosas, para ver una escuela en donde había dibujos que exponían seres extraterrestres que son los mismos que aparecen en las abducciones? Nadie les creyó, pero alguien en Harvard sí. Algo sabría este señor. Cuando fue allí, pues elaboró un informe, y el informe expuso que los niños estaban diciendo la verdad. Todo esto, claro, uno puede empezar a decir, bueno, vamos a ver, tío Vicente, ¿y qué pasa? ¿Que los militares no estaban enterados de esta movida? Es posible que sí. Es posible que sí. Y os voy a decir por qué. Porque resulta que el día 16 de septiembre del año 1994, un objeto volador no identificado fue, pues, detectado mientras que viajaba a través del Atlántico a una gran velocidad por un radar mexicano. Y poco después por operadores de radar
comerciales de Johannesburgo, en Sudáfrica, siendo que el contacto por radar fue finalmente rastreado hasta una ubicación cerca de la frontera entre Zimbabue y Botsuana. Sabían que podía pasar. Es decir, se lo esperaban. Y claro, si en México lo llegaron a grabar, en Estados Unidos también. Lo digo por la cantidad de, bueno, pues espionaje que se hace en las dos naciones por contrabando e inmigración, básicamente. Desde luego, pues estamos ante un caso que puedo deciros mucho, pero como investigador me quedaría con 3 cosas. Una, los niños suelen decir la verdad y es muy difícil que haya una locura colectiva entre niños. Siempre hay alguno que dice, mira, no, a mí déjame de historias o no. Se suele decir que los niños dicen la verdad. Más aún cuando empiezan a dibujarte lo mismo todos, según diferentes perspectivas, pero también a decirte lo mismo al respecto de sus descripciones y a cómo se movían los seres. Que los militares supiesen del tema me parece algo fascinante, porque si esto pasó en el año 1994, todas las abducciones que se han hecho y que se han producido, podemos decir desde los años 90 hasta ahora, sí han podido ser detectadas y permitidas. Y número 3, permitidas porque tendríamos que tener fuerza militar para pues directamente ir a por esos ovnis que estarían pues invadiendo los espacios aéreos de tantos y tantos países. Y tercero, si el señor John Mack determinó, siendo quien era y jugándose lo que era el prestigio de lo que es su carrera, toda su carrera, solo por elaborar un informe que sabría que sería polémico, pues si ese señor se lo jugó todo y lo dejó todo solo por ver a esos críos, a mí me parece que estamos ante un caso que merece la atención debida. Y en este 30 aniversario de los acontecimientos, pues me parece justo que se haga pues una reflexión ante esto, sobre todo porque hay algunos de esos niños que han llegado a volver a la escuela Ariel para tratar de superar su estrés postraumático que han tenido y han tenido siempre toda su vida por estar ante un marciano aquí y no poder superarlo jamás en su vida. No quiero que se me haga mega larguísimo este programa, pero creo que es un caso fascinante, rarísimo, porque el tema del marciano con el pelo largo es muy raro, pero sí es cierto que
ante la confusión que hubo, pues podríamos estar ante más de un objeto volador no identificado que tomó tierra y entre 2 y 10 seres, no sé cuántos he dicho, pero bueno, por lo menos más de 2 sin ninguna duda, diferentes, que estaban cada uno cumpliendo una función. Los de un sitio mirando la seguridad en todo momento. El primero que salió, que parecía que con él no iba la cosa, estaba mirando para ver si se podía realizar la operación. Y los que salieron después, para hacer lo mismo exactamente que hicieron en la escuela Cheshire, quizá con otros objetos o tecnologías, en Gales, en el sur de Gales, en el año 1977. Si os ha gustado el videoprograma, pues podéis darle a suscribiros y a darle a me gusta, porque eso ayuda un montón antes de que los señores de YouTube me jubilen de aquí por hablar de cosas que no quieren que hable nadie, pero a mí me da exactamente igual. Y bueno, pues seguiré hablando de lo que no se quiera hablar. Y bueno, pues nada, si podéis hacer una donación, aunque sea chiquitina, por PayPal, lo agradecería mucho, porque es para la continuidad de este vuestro canal de Vicente Fuentes, con más de 2500 vídeos a sus espaldas. Nada más. Salud y suerte, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Hasta pronto.